El intestino grueso comprende el ciego y su apéndice, el colon, que va a estar compuesto por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, y finalmente tenemos al recto y al conducto anal. Con excepción del conducto anal, pues, todo el intestino grueso presenta la misma configuración que hemos estado describiendo a lo largo de los vídeos de histología del tracto gastrointestinal. Es decir, que el colon va a poseer una mucosa, una submucosa, una muscular y finalmente una serosa. A continuación, pues vamos a pasar a describir cada una de estas túnicas, empezando por la túnica mucosa. La mucosa del intestino grueso es lisa, es decir, que ésta no presenta pliegues circulares como los que se encontraban presentes en el intestino delgado, pero lo que sí posee son los pliegues semilunares que acá estamos observando. Acá también vemos estos pliegues semilunares. Estos pliegues semilunares se complementan, o mejor dicho, se corresponden externamente con las austras. Vemos que el colon por fuera no es liso, sino que tiene forma más o menos como que de una nube, ¿no? Esas depresiones y esas abolladuras que presenta son gracias a la presencia de los pliegues semilunares que se encuentran en su interior. Ahora bien, la mucosa colónica va a estar tapizada por un epitelio cilíndrico simple que posee microvellosidades y también posee células caliciformes. Al igual que en el intestino delgado, la mucosa colónica va a formar glándulas conocidas como glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, ¿sí? Es decir, que posee el mismo nombre que encontrábamos en el intestino delgado. De hecho, yo les digo que si ustedes se saben intestino delgado, se saben histología del colon, porque no hay tantas cosas que difieren. Vamos a ver a lo largo cuáles son las diferencias, pero la diferencia principal es que el colon solamente absorbe agua. ¿Sí? Esa es la única diferencia funcional. Ahora bien, sigamos entonces. Dentro de la mucosa del colon, nosotros vamos a poder, dentro de estas glándulas intestinales, de hecho, nosotros encontramos distintos tipos de células. ¿Sí? De hecho, encontramos las mismas células que se encontraban presentes en el intestino delgado, con excepción de las células de Paneth. Es decir, que a continuación nosotros vamos a hablar de los enterocitos, de las células caliciformes, de las células enteroendocrinas y tenemos un tipo de células caliciformes especializadas que se conocen como células caveoladas. Vamos a ver qué son cada una de ellas, empezando hablando pues por los enterocitos. Aquí estamos nosotros observando un enterocito. El enterocito es la célula epitelial por excelencia del epitelio del colon. Es una célula que está especializada en la absorción de agua y electrolitos y en la secreción de potasio. Al igual que en el intestino delgado, pues el enterocito presenta sobre su borde apical microvellosidades que le dan esa característica de borde en cepillo. Sin embargo, las microvellosidades de las células de los enterocitos del colon son menos desarrolladas y menos abundantes que las que nosotros encontrábamos a nivel del intestino delgado, porque recuerden que el intestino delgado es el órgano especializado en la absorción de todo. El colon solamente absorbe agua y electrolitos. Otro detalle muy importante es que el enterocito del colon no secreta enzimas digestivas, es decir, que no va a tener enteroquinasas, ni peptidasas, ni disacaridasas. No las tiene porque, de nuevo, la función del colon no es digerir ni absorber nutrientes, sino simplemente agua y electrolitos. Recuerden siempre relacionar la morfología con la función, porque ahí todo va a tener sentido. Y eso entonces en cuanto a los enterocitos. Luego tenemos por acá a las células caliciformes, que son células con las que nosotros ya estamos familiarizados porque las hemos visto miles de veces. Al igual que en el resto de los epitelios, pues las células caliciformes poseen en el interior de su citoplasma gránulos de mucina, o mucinógeno mejor dicho. Gránulos de mucinógeno. Este mucinógeno, al ser secretado a la luz intestinal y al entrar en contacto con el agua, se transforma en mucina. Es decir, que la mucina es la versión hidratada y activada del mucinógeno. Y esta mucina es lo que nosotros conocemos coloquialmente como
moco. Así es como se forma el moco dentro del epitelio intestinal. Ahora bien, hay un detalle muy importante. Al igual que sucedía en el intestino delgado, que la cantidad de células caliciformes aumentan desde el duodeno hasta el ilion, la cantidad de células caliciformes en el intestino grueso también aumentan desde el ciego hasta el recto. De hecho, a nivel del recto hay una proporción de 50% de enterocitos y 50% de células caliciformes. Es decir, que a nivel del recto hay una población importantísima de células caliciformes que se encuentran produciendo moco. De hecho, aquí se puede ver, ¿no? Densidad de células eh, goblet cells, células caliciformes, ¿no? Vemos que va aumentando desde el duodeno hasta la porción distal del colon. Tenemos ahora por acá entonces nosotros a las células enteroendocrinas, que como ya sabemos son las células más escasas que se encuentran presentes en el epitelio intestinal. Estas pertenecen al denominado sistema neuroendocrino difuso y que se distribuyen de manera aislada por todo el epitelio. De hecho, representan menos del 1% del total de las células epiteliales que encontramos dentro de las criptas del Lieberkühn. Estas células, pues chicos, son capaces de secretar neuropéptidos que van a estar regulando la actividad gastrointestinal. A nivel del colon, vamos a ver que principalmente se van a estar produciendo la somatostatina a partir de las células D, y también vamos a encontrar que las células enteroendocrinas van a ser capaces de sintetizar péptido YY, el cual estimula la absorción de electrolitos y agua en el colon e inhibe la secreción gástrica. También va a estar secretando el péptido similar al glucagón, acá lo podemos observar a partir de las células L, los cuales promueven la liberación de insulina, pero inhiben la secreción gástrica. También tenemos a las encefalinas, al péptido inhibidor vasoactivo, que lo podemos observar por acá, que en cambio son sintetizadas por el músculo liso de todo el tracto digestivo. De nuevo les repito, y esto es algo que he venido diciendo a lo largo de todo el vídeo cuando hablamos de células enteroendocrinas, es que nuestro tubo digestivo es un órgano endocrino en sí, capaz de sintetizar todos estos neuropéptidos que estimulan o inhiben ciertas porciones del tracto digestivo, que lo vamos a entender mucho mejor cuando estemos hablando de fisiología de la digestión. Ahí vamos a ver cómo todos estos neuropéptidos convergen y trabajan de manera coordinada para el correcto funcionamiento del tracto digestivo. Luego me había olvidado que existen un conjunto de células caliciformes que se los conoce como células caveoladas. ¿Sí? Estas células caveoladas son células que nos podemos topar con ellas con muy baja frecuencia y se denominan células caveoladas porque son células caliciformes viejas que han liberado todos sus gránulos de mucinógeno y queda esta especie de cavidad, quedan de esta forma, ¿sí? Parecen como una letra y queda esta caveola vacía porque ya no tienen los gránulos y por eso se les ha denominado células caveoladas, pero no son nada más que células caliciformes viejas que han liberado por completo todos los gránulos de mucinógeno que tienen en su interior. Por último tenemos acá nosotros a la lámina propia. La lámina propia del colon, como el resto de láminas propias que encontramos a nivel del tracto gastrointestinal, son capas de igual manera muy celulares y muy vasculares. Celulares porque en su interior nosotros encontramos capilares, arteriolas, vénulas, ya no vaso quilífero, ¿ah? Acá no tenemos un vaso quilífero central, ojo con ese detalle. Acá no tenemos vaso quilífero central, pero igual tenemos una cantidad importante de vasos linfáticos que todos ellos van a estar transportando todo el agua y electrolitos que es absorbido por el epitelio colónico. Aparte de esto, a nivel de la lámina propia, encontramos dos estructuras que no podemos encontrar en el resto del tracto gastrointestinal. La primera es una meseta de colágeno. Si bien es cierto, acá no las puedo señalar porque solo son observables bajo ciertos tipos de tinción, es muy importante que desde el punto de vista teórico ustedes sepan que existen. Entonces la primera es la meseta de colágeno, que es una gruesa capa de colágeno y protoglucanos que se ubica entre la lámina basal del epitelio y la de los capilares. Y la función de esta va a ser regular el transporte de agua y electrolitos desde el compartimiento intercelular del epitelio hacia el compartimiento vascular. También existe otra estructura conocida como vaina fibroblástica pericríptica,
¿sí? Que es una capa de fibroblastos que se encuentra situada en la base de las criptas intestinales y que se cree que también cumplen una función de células madre, ya que tienen la capacidad de poder diferenciarse en células caliciformes y también en células absortivas, es decir, en los enterocitos. A nivel de la lámina propia también encontramos las famosas GALT, de las que ya hemos hablado, el tejido linfóide asociado al intestino, que está mucho más desarrollado, eso sí, a nivel del intestino grueso, probablemente pues por la cantidad de microorganismos y de productos finales del metabolismo que son nocivos que se encuentran presentes dentro del colon, ya que a la final pues por el colon salen todos los desechos de todo lo que hemos ingerido. Luego tenemos una túnica submucosa, pues la submucosa del intestino grueso presenta las mismas características de la submucosa que nosotros encontramos en el resto del tracto gastrointestinal, es decir, que está compuesto por tejido conectivo denso, que abusan los vasos linfáticos, que abundan los fibroblastos y que por ahí tenemos células inmunitarias diseminadas. Ojo que aquí he puesto esta imagen para que puedan ver la diferencia entre la submucosa del intestino grueso y la submucosa del duodeno, que recordemos tienen presente a las glándulas de Brunner. Luego tenemos una túnica muscular. Esta muscular pues tiene dos características principales. Primero, que sigue la misma configuración, que hay una túnica muscular circular interna y una túnica longitudinal externa. El detalle está en que las fibras longitudinales a nivel del colon se condensan, es decir, que se concentran en bandas longitudinales. Aquí podemos ver una, acá podemos ver otra y acá podemos ver otra, que se los conoce como tenias cólicas. Las tenias cólicas son fibras longitudinales pertenecientes a la capa muscular externa del colon que se condensan y se concentran en tres bandas que rodean el intestino grueso durante todo su trayecto y que desaparecen a nivel del recto. ¿Sí? Las tenias están presentes desde la base del apéndice vermiforme, ascendiendo por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, se fusionan dos y a nivel del recto desaparecen por completo, fusionándose con su capa muscular. Por último tenemos una túnica serosa. Las únicas porciones del colon que van a tener una verdadera serosa es el colon transverso y el colon sigmoideo, ya que el resto de porciones son porciones retroperitoneales y al ser retroperitoneales no están provistas de una túnica serosa, sino de una túnica adventicia. Y ya sabemos que toda serosa va a estar formada por tejido conectivo y también por el mesotelio, que es el epitelio plano simple que se encuentra presente en las serosas. En este caso del peritoneo, siendo más específicos, del mesocolon transverso y del mesosigmoideo. Ahora bien, hemos terminado ya de describir la histología del colon en general. Sin embargo, existen unas cuantas porciones de él. Hoy solo hablaremos de una de ellas que tienen características importantes, ya que recto ya no lo voy a dejar para un vídeo distinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el apéndice vermiforme o apéndice vermicular? Nosotros sabemos que este pequeño apéndice es una estructura tubular que se encuentra situada en la cara inferior del ciego y que a veces le da muchos problemas al cirujano porque se suele ocluir por un fecalito, por ejemplo, o por la acumulación de moco y eso es lo que provoca el clásico cuadro de apendicitis. ¿Qué sucede con el apéndice? El apéndice pues tiene la misma configuración que hemos visto a lo largo del vídeo, es decir, que tiene una mucosa donde encontramos criptas de Lieberkühn, tiene una lámina propia, tiene una submucosa, tiene sus fibras longitudinales y tiene su serosa que está representada por el mesoapéndice. Lo especial aquí es que dentro de la lámina propia existen abundantes vasos, nódulos linfáticos muy pero muy desarrollados. Vemos que la luz del apéndice se ve reducida por la presencia de estos nódulos linfáticos. En anatomía solemos decir que en el interior del apéndice existe una sola placa de Peyer. Sí, una sola placa de Peyer para ese reducido calibre que tiene, es por ese motivo
de que el apéndice es un órgano linfoide extremadamente importante. De hecho, en otros animales el apéndice sí cumple funciones importantes dentro de la degradación de ciertos tipos de alimentos que estos animales incluyen en su dieta, y también tiene una función importante en la respuesta inmunitaria que pueda tener el tracto gastrointestinal, justamente por el exagerado número de nódulos linfáticos que encontramos en esta pequeña superficie. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pónganlo abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.